El plan de paz de gobierno Trump para el conflicto Israel-Palestina consiste en: 1. El recaudo de inversión de más de 25 millones de dólares para los territorios palestinos; 2. El mantenimiento de Jerusalén dividida entre los dos territorios. Palestina debe tener su capital pues en otra ciudad. 3. La inexistencia de un derecho de los palestinos a regresar a sus tierras en Israel. 4. El trazar nuevas fronteras entre Israel y el territorio palestino. Y 5. La imposibilidad de Palestina de tener una fuerza armada militar propia. Entonces, esta casa considera que Palestina debería aceptar la propuesta de gobierno de Trump. Entonces, pues hay que analizar más que punto por punto, es analizar argumentativamente, digamos, qué es lo que puede respaldar mejor las decisiones o las necesidades actuales palestinas. Entonces, en un primer plano, creemos que es necesario cambiar este tipo de pretensiones que tiene Palestina por verdaderos resultados. ¿Y cómo se garantizan estos resultados? Lo primero es que hay que entender algo, y es que el territorio que Palestina está reclamando, tanto en Jerusalén como la capital, y todo lo pretendido por el resto, está pretendido, y está dominado es por Israel, es decir, no está de facto controlado por Palestina. En ese orden de ideas es muy difícil su recuperación, pero adicionalmente es difícil por dos circunstancias grandes. Entonces, la primera es que la fuerza militar, o por ejemplo, si se quisiera acceder a ella mediante la fuerza, existe una imposibilidad práctica. Entonces, es poco realista pensar que por la fuerza se va a llegar a derrocar o se va a llegar a sustituir o a poder, digamos, enfrentar realmente a las fuerzas de Israel. Y adicionalmente no solo de Israel, sino con el respaldo de Estados Unidos, que bien, pues tienen como aliado. Entonces, pues esto se evidencia es precisamente porque Israel es el de los ejércitos más tecnológicos, de los ejércitos más poderosos del mundo. Creemos que Palestina no es equiparable para nada, digamos, en estos términos. Y adicionalmente, pues las fuerzas militares de Estados Unidos, que también son bastante poderosas, creemos que ahí tiene una desventaja material muy grande Palestina. Otro punto es en la diplomacia. En la diplomacia creemos que como agentes, incluso en distintas esferas, en la ONU, incluso respecto de tratados internacionales de protección o de seguridad, no sé, biotecnológica o de seguridad nuclear, Israel y Estados Unidos muchas veces no han acatado este tipo de órdenes, muchas veces desafían las posiciones mayoritarias, es decir, al saber que tienen harto poder y tienen, digamos, una gran influencia dentro de los esquemas internacionales, pues no existe una capacidad realmente de negociación lo suficientemente fuerte para que Palestina llegue a poner las condiciones dentro de la mesa de negociación. En ese orden de ideas creemos que ahí también está en una desventaja en la imposibilidad de recuperar sus territorios y en la imposibilidad de acceder a ellos. Entonces, pero ¿qué sí permite este plan? Y hay que entender muy bien por qué este plan es el necesario. Lo que sí permite es que se mantenga Jerusalén y adicionalmente un territorio propio, que es algo que de por sí pues ya les está dando una ventaja muy importante a los palestinos. Y adicionalmente es un acuerdo que está siendo postulado y aprobado por el gobierno de Estados Unidos. Es decir, el tener la garantía de que Estados Unidos es, digamos, emisario de este acuerdo, pues es un gran aporte o es un respaldo relevante en torno a la dinámica de cumplimiento que se va a dar. Porque incluso si Israel quisiera proponer otro tipo de acuerdo, creemos que es mucho menos probable que se mantenga firme frente al cumplimiento, pero si tenemos a otro agente que también es muy poderoso, que su imagen y su legitimidad es bastante relevante, creemos que Estados Unidos sí puede tender, digamos, a poner la balanza, digamos, sobre la mesa, cumplir con el pago, que el pago puede funcionar mucho mejor, digamos, para los grupos vulnerables de Palestina, de toda esta lógica que alrededor de toda esta lógica ideológica en la que se han visto vulnerados sus derechos y de los cuales no tienen garantías materiales para sobrevivir aún en los territorios en los que están luchando por mantener o por lo menos tener algunos. Creemos que este dinero sí conviene, digamos, para solidificar sus estructuras. Adicionalmente, no es solo una cuestión de dinero, sino es darles precisamente el territorio, es garantizarles unas fronteras relevantes.
Y como mecanismo del gobierno, pues lo que queremos saber es que estas fronteras las vamos a trazar es basados en una influencia real de cada pueblo, es decir, si vamos a tener en cuenta características culturales para hacerlas. Entonces creemos que es muy importante hacerlo en este momento por eso. Una evidencia de cómo Israel sigue teniendo poder dentro del territorio es la anexión de varios territorios ocupados por parte de Israel que no están reconocidos por la ONU, y adicionalmente el respaldo de Estados Unidos, que movió su embajada para que esto precisamente ocurriera. Es decir, ha existido este proceso de colonización, sigue existiendo, y esta desventaja comparativa que tiene Palestina pues tiene que ser suplida por un acuerdo que sí le convenga. En ese orden de ideas, creemos que el impacto de esto es que la propuesta que se debe aceptar es la que sí se pueda realizar, y con Estados Unidos en este respaldo creemos que sí es lo más conveniente a cualquier solución debido a su importancia pues para Israel. Por otro lado, creemos que existe una urgencia de aceptar la solución. Y existe una urgencia es porque la estrategia israelí de asentamientos es una que a largo plazo busca el reemplazo poblacional. Es así que la idea es convertir a todos los territorios de mayoría palestina en mayoría Israel judía. El problema con esto es que sí lo están logrando, y si no se llega a un acuerdo próximo, pues va a estar en mucho mayor desventaja, digamos, el pueblo palestino para luego negociar. Entonces, primero, Palestina entonces no está en la posición de detener este proceso. Segundo, entre más se postergue una solución, más control territorial va a existir de Israel. Por tanto, existe la debilitación a posibles concesiones territoriales. Lo tercero es que Trump se encuentra en una posición privilegiada para influenciar el gobierno de Israel, a diferencia de otros posibles gobernantes americanos por el traslado de la embajada. Entonces es como Trump de por sí ya es un agente muy relevante porque él no solo tiene la influencia política detrás, sino tiene la influencia económica y los acuerdos que él ha hecho, contratos muy importantes que él ha hecho con varios gobernantes de Israel. Entonces tenemos que entender que incluso si llegara a existir ahorita en las campañas presidenciales otro gobierno, creemos que no le va a dar las posibilidades reales de funcionar en un acuerdo mucho más óptimo a Palestina. Por eso orgullosos de defender.